Muy buenos días con todos. Soy el doctor Willy Peñas Cubilca. Agradezco primero al Hospital Nacional Alcides Carrión por el grato de haberme convocado para esta charla muy importante en tu salud primero. Entonces vamos a hablar sobre una patología muy importante, sobre todo lo que es el COVID-19. Pero en este caso vamos a ahondar más sobre la anticoagulación. Hay pacientes que se anticoagulan con medicamentos por vía oral. Uno de ellos es la warfarina, la clásica y famosa warfarina, el cual los pacientes que tienen problemas de trombosis, tienen problemas del corazón como la fibrilación auricular, toman estos medicamentos diariamente y hay que estar controlándose todos los meses con un examen que es muy importante, que es el INR. Entonces, con todo ello, vamos a ver cómo un paciente que está tomando esos anticoagulantes pueden o no vacunarse. Según las guías internacionales, según los consensos internacionales ya establecidos desde el año pasado, han quedado en que los pacientes que reciben tratamiento por vía oral, obviamente con anticoagulantes, ya sea warfarina o anticoagulantes de acción directa como el rivaroxaban, como el apixaban o como el dabigatran, no está contraindicado el tratamiento con anticoagulantes para pacientes que se van a vacunar contra el COVID o para el COVID-19. ¿Por qué? Porque es más importante el beneficio que el riesgo. Entonces, se ha establecido que el beneficio es mucho y con más razón se establece que el tratamiento sí o sí se debe dar en los pacientes con COVID-19 y se deben vacunar. Si bien es cierto, las vacunas intramusculares, que es la que se da en el COVID-19, puede originar unos pequeños sangrados, unos pequeños hematomas, ¿no? Como parte de la enfermedad misma y como parte del tratamiento anticoagulante, pero estos medicamentos que está tomando el paciente obviamente no está contraindicado en estas vacunas. Y por lo tanto, los pacientes que están con anticoagulación por vía oral deben vacunarse contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque los beneficios son mucho mayores que el riesgo. Es mejor un paciente vacunado para que no desarrolle la enfermedad severa. Toda vacuna te desarrolla o en todo caso protege contra el COVID-19, pero siempre hay un riesgo de infectarse. ¿Cuál es la diferencia? Que un paciente vacunado no va a desarrollar las formas severas del COVID-19 y puede solamente tener la forma leve en el cual el tratamiento va a ser en domicilio. Nada más. Y yo prefiero que un paciente que se anticoagule esté en su casa tranquilo con una infección leve a que esté en un hospital dependiendo de oxígeno, incluso yéndose a la unidad de cuidados intensivos. Es por eso que se recomienda que los pacientes que reciban tratamiento con anticoagulación por vía oral no suspendan estos medicamentos y se puedan vacunar. Hay un pequeño detalle, que los pacientes que están recibiendo sus medicamentos, ¿ok?, deben vacunarse, sí, pero tienen que hacerlo antes de recibir los medicamentos, ¿ya? Entonces, uno es que los pacientes sí deben vacunarse. Dos es que la misma enfermedad del COVID-19 con las vacunas hace que no se infecten y si es que se hubiesen infectado, solamente tendrían el tipo leve de la enfermedad del COVID. Tercer punto, los medicamentos que reciben diarios de anticoagulación, ya sea warfarina, o sea endoxaban, apixaban, rivaroxaban o dabigatran, deben retrasarse hasta recibir su dosis de vacuna y luego retomarla. Nunca suspender el tratamiento de anticoagulación oral. ¿Ok? Y cuarto y última recomendación es que los pacientes, en caso de que reciban la vacuna para el COVID-19 y estén en tratamiento con anticoagulantes, ya sea warfarina y los medicamentos que hemos conversado, estén atentos a los riesgos que pueden tener las vacunas, como los hematomas, como los sangraditos, que van a ser mínimos. Y es por eso que se recomienda que el personal de enfermería tenga conocimiento de la enfermedad y también que el paciente tenga un adecuado control de su INR, que tiene que ser entre 2 a 3, como todos los pacientes deben tener conocimiento. Y que su último control sea el más reciente. Si el control de su INR tiene más de 4 o más de 6 semanas, debe hacerse un nuevo control
¿Para qué? Para que con ese INR que esté entre 2 y 3 pueda ser el más adecuado. ¿Para qué? Para que se pueda vacunar. Si el INR es más de 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, no se recomienda. Se tiene que regularizar su INR para que luego pueda recibir la vacuna para el COVID-19. Si cumple con todos los requisitos, entonces el paciente está apto para que reciba su vacuna, obviamente con esos pequeños riesgos del sangradito, con el hematoma, y lo demás ya esperar a que la vacuna tenga sus recomendaciones en cuanto al tratamiento de la vía oral por warfarina, rivaroxaban, apixaban y los medicamentos que el médico lo prescriba. Y siempre antes de vacunarse, siempre acudan con su médico, con el personal de salud, para que pueda ser orientado, porque esta charla es más que todo la parte orientativa. Todo paciente tiene que ser manejado de manera individual. No todos los pacientes son iguales. Entonces siempre hay pacientes que tienen otras patologías o de repente requieren más tratamiento de anticoagulante, como los que tienen prótesis vasculares, ¿no?, mecánicas, o incluso los pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar asociado a síndrome antifosfolipídico. Entonces cada paciente es diferente, no todos son iguales. Entonces para eso tenemos que ir al médico, preguntar bien, saber cómo está mi INR, que mis controles estén adecuados y siempre que esté entre 2 y 3. Otro punto que me estoy olvidando también es que los pacientes que han tenido reacción a la vacuna también tienen que avisar ello, pero no es contraindicación para que los pacientes continúen con su tratamiento con anticoagulantes. Entonces, para eso nosotros necesitamos saber la información del paciente, sus antecedentes de alergia, ¿ok?, y todas las complicaciones que pueda tener eso. Eso se llama anafilaxia. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar bien informados y que el paciente nos informe todo ello para tener siempre la seguridad de que el paciente no vuelva a tener esas reacciones, siempre y cuando nos informe de manera adecuada y que el personal de enfermería también tenga ese conocimiento y también tenga la autorización del médico que sí efectivamente amerita la vacuna y que está en todo en regla. Después todo se puede regularizar y todo se puede consensuar en lo que es la información en las páginas de internet, todo eso se puede corroborar. Entonces yo agradezco nuevamente y lo recalco al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión por esta invitación, por el programa Tu Salud Primero, que es una forma de llegar al paciente, es una forma de que el paciente se pueda informar de manera resumida, pero al menos la parte esencial es lo que va a importar. ¿Para qué? Para que el paciente se beneficie y tenga menos riesgos en cuanto a las patologías asociadas en las enfermedades hematológicas, porque no solo es tratamiento con warfarina, también pueden ser con otros anticoagulantes, incluso anticoagulantes por vía parenteral, y también las indicaciones son diferentes. Pero el paciente, si está anticoagulado y su control de INR está de acuerdo a rangos normales, entonces sí puede vacunarse. Y lo demás ya tendría que ser un manejo individualizado por cada paciente y el médico tendría que asesorarlo de acuerdo a la patología de fondo que tenga. Lo demás queda solamente en temas de seguimiento, de que el paciente tenga una buena asesoría, tenga un buen seguimiento más que todo de sus controles, para que el personal de enfermería sepa la realidad de cómo está el paciente. Y a veces le colocan las vacunas en la región del deltoides, en la región del brazo. ¿Por qué? Porque es la región donde es menos vascularizada. Entonces las licenciadas tienen una técnica muy especial que es la técnica en Z. Es un zigzag en el cual se evita la menor punción en el paciente y eso hace que el sangrado o el riesgo de sangrado disminuya. ¿Ya? Todo eso tendría que hacerlo in situ, en el mismo lugar de aplicación. Las recomendaciones ya están dadas, solamente está para que el paciente tenga el conocimiento necesario y pueda ir con normalidad a los lugares de vacunación, que es muy importante, porque con todo ello nosotros preferimos que el paciente esté vacunado, obviamente esté con su tratamiento por vía oral. ¿Y para qué? Para que el paciente, si se llegase a infectar, no requiera de un ambiente hospitalario o incluso una unidad de cuidados intensivos.
y eso va a ayudar a la larga a que el paciente pueda desarrollarse, pueda hacer sus actividades normalmente, que es lo que el personal médico es lo que es el objetivo que busca en el paciente, para que pueda ser una persona en el cual pueda desarrollar sus funciones vitales, sus funciones sociales en lo que se pueda de acuerdo al estado del paciente y con ello evitar todas las complicaciones que conllevarían a evitar que el paciente no tome sus medicamentos. Entonces, nosotros siempre nos enfocamos en ello, tratamos de que el paciente se enfoque mucho en sus controles para que nosotros ya en un posterior o eventual control podamos orientar al paciente para que pueda acudir a los centros de vacunación, que es muy importante. Agradezco a los, a los, a los pacientes en general y también a los que han visualizado este video para que puedan, en cierta manera, comunicar también a otros familiares, que sea masiva esta información para que sea de relevancia médica y tanto también para el paciente. Me despido, nuevamente agradezco a todos los presentes y con ello ya quedaríamos finalizada la charla y que sea en beneficio de la población. Muchas gracias.